Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Bien, yo leo el verso 1 junto. Vamos a leer simplemente mejor dos versículos. A la cuenta de 3 lo leemos todos juntos, el versículo 1 y versículo 2. 1, 2, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el ¿qué? Verbo, subrayá esa palabra. ¿Y el qué? Y el verbo, subrayala de nuevo, era con Dios. ¿Y el qué? El verbo era Dios. Subrayá nuevamente la palabra verbo. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Subrayá nuevamente la palabra verbo. Cuando una palabra se repite, porque hay algo especial que el autor quiere recalcarnos, ¿sí? Y esta palabra es la clave para interpretar el capítulo 1 del Evangelio de Juan, porque de esto se va a tratar todo el Evangelio de Juan. Entonces, quiero que subrayes esas palabras, vamos a orar y vamos a meditar un poco acerca de Dios hecho carne, ¿sí? Padre Santo, Dios que estás en los cielos, damos gracias por Jesucristo, tu Hijo. Pedimos que en este momento, con tu Espíritu Santo, tú nos ilumines, nos hables a través de tu palabra, Señor Dios, y apliques las verdades bíblicas de tu palabra a nuestra vida en este día, Señor. Dios, enseñanos, Dios, guíanos, Señor Dios, con tu Espíritu, que lo que salga de mi boca sean tus palabras, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Si hay alguien que hoy no te conoce, que esta sea la oportunidad para que puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, Señor Dios, para que creyendo en Él tengan vida eterna en su nombre. Dios, dejamos todo en tus manos para tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. Juan, cuando escribió esta epístola, tenía un solo propósito, y es que todas las personas que leyeran su carta creyeran en Jesucristo como Salvador, y al creer en Él tengan vida eterna. Juan no escribió esta epístola con otra cosa. El propósito de Juan no era narrarnos la vida de Jesús, el propósito de Juan no era contarnos un cuentito de hadas. Lo que escribió Juan simplemente es un tratado evangelístico. Hoy repartimos folletos de una hojita pequeña, vos lo abrís y ahí tenés todo. El folleto de Juan incluía 21 capítulos, era un libro entero. Así que cuando salían a testificar, repartían el Evangelio de Juan en aquellos tiempos. Pero Juan tenía un propósito. Juan, capítulo 20, versículo 31, si me seguís rápidamente, quiero que me vayas siguiendo, voy a tener una secuencia en el mensaje, pero no quiero que me pierdas en el camino. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, todo lo que Juan está escribiendo acá es para que las personas crean en Jesucristo. Ahora sí, volvé al capítulo 1, y lo primero que va a hacer Juan en estos capítulos es enseñarnos algo que nosotros tenemos que creer, ¿sí? Ahora, dice, en el principio era el ¿qué? El verbo. La palabra verbo literalmente significa esto, palabra. Pero no es una palabra que uno habla como nosotros, cualquier palabra de hablar. No está hablando de una palabra hablar, ¿sí? No, está hablando de una palabra dada en sí. La palabra verbo da la idea de las palabras se dividen en dos maneras. Están las palabras que nosotros pensamos, que es lo que llamamos un concepto, es el pensamiento, es la idea que viene a la mente, pero no las expresamos con nuestra boca. Pero también están las palabras que sí expresamos y son el medio por el cual nosotros nos comunicamos y nos relacionamos. Al decir Juan, en el principio era el verbo, él está diciendo, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y esa palabra era Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Y lo que nos está diciendo que este verbo es la misma palabra viva de Dios. Este verbo es la palabra que nos permite revelar a nosotros la mente de Dios y permite que el ser humano pueda conocer a Dios. Ya vamos a decir quién es este verbo, ya vamos a anunciar quién es esta palabra de quien Juan está hablando. Pero lo que se nos está diciendo, que este verbo, dice, en el principio era el ¿qué? El verbo. Ahora, este verbo que Juan nos está diciendo estaba desde el principio. ¿Qué significa esto? Que el verbo es eterno.
¿sí? Entonces, grabate, el verbo es la palabra viva, ¿sí? Es la palabra misma de Dios. Ahora, se nos está diciendo que este verbo es eterno porque existía desde el principio. En el principio era el verbo. O sea, cuando el principio fue, el verbo ya estaba, ¿sí? Y esa es la idea que Juan nos está dando. Ahora, quiero que veas en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, ¿lo tienen todos? Lo que era, ¿desde el qué? El principio. O sea, lo que Juan está hablando, ¿qué es lo que era desde el principio? El verbo. ¿Recordás Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿tocate a quién? El verbo de vida. O sea, este verbo no es cualquier verbo, es el verbo de vida. Es la palabra viva misma de Dios que da vida a los hombres. Entonces, vemos que Juan está hablando que el verbo ya estaba en el principio. Antes que el tiempo fuese, el verbo ya estaba. El tiempo, ¿cuándo empezó a existir el tiempo? En el momento de la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, empezó a existir el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios le puso el límite de horario. La tierra gira 24 horas. ¿Sí? Ya el tiempo empezó a funcionar. Dios empezó a contar la creación el día. Fue la tarde y la mañana, un día. O sea, antes de la creación no había tiempo. Existía la eternidad pasada. En la eternidad no tiene principio, no tiene fin. Es eterno. Está siempre. Siempre existió y siempre va a existir. Nosotros tenemos límite de tiempo, ¿sí? Desde que nos crearon, pero gracias a Cristo tenemos vida eterna. Pero no somos eternos como Dios, ¿sí? Ahora sí tenemos vida eterna, pero nosotros nos creamos. Dios ya era eterno. Él existía desde la eternidad. Y antes que el tiempo fuese, en el principio, Él ya estaba. El verbo ya existía. Y cuando crearon los cielos y la tierra, el verbo ya estaba ahí funcionando. El verbo ya estaba ahí obrando, activando, haciendo algo. Ahora se nos dice que este verbo entonces es eterno, pero también se nos va a decir en Juan capítulo 1, versículo 1, que este verbo es distinto a Dios, pero a la vez es Dios mismo. Quizás te suene raro, en matemática no funciona porque 1 más 1 es 2. Yo lo que te estoy diciendo acá es que 1 más 1 es igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo estaba con Dios, estaba en compañía de Dios, pero a la vez es Dios. ¿Me explico? Es la misma persona. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Bueno, eso es lo que está diciendo la Escritura. El verbo es eterno. Y ese verbo estaba en compañerismo con Dios, pero a la vez ese verbo es Dios. Ahora, dice, todas las cosas por Él, versículo 3, todas las cosas por Él que fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Se nos dice que el verbo que es eterno, que el verbo que estaba con Dios, que el verbo mismo que es Dios, es quien creó todas las cosas. Entonces vemos que a través del verbo, todas las cosas fueron creadas. ¿Qué está diciendo esto? Mirá Salmos capítulo 33, versículo 6. Salmos capítulo 33, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice, ¿por la qué? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿sí? Y todo el ejército de ellos, ¿por qué? Por el aliento de su boca. O sea, Dios, Génesis 1 dice, Dios dijo, ¿y qué? Y fue hecho, ¿sí? Dios dijo, sea la luz, ¿y qué fue? Fue la luz. Dios dijo, sea la expansión, ¿y qué fue? La expansión. Dios dijo, sean los frutos de los árboles del huerto, sean los animales, ¿y qué fue? Fueron los árboles, fueron los animales. Dios dijo, sea el hombre, ¿y qué pasó? Apareció el hombre. O sea, ves el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, algo sucede. Dios habló y Dios creó. Ahora, en Juan 1, Salmo dice que los cielos fueron creados por la palabra de Dios. Ahora, en Juan capítulo 1, se nos dice que el verbo era Dios, que la palabra él misma era Dios, y que por él fueron hechas todas las cosas. Entonces vemos que el verbo que nos va a identificar Juan es aquel por el medio del cual se crearon todas las cosas. ¿Me van siguiendo? No quiero que se me pierdan en el camino, estamos por autopista.
Ahora quiero que sigamos en el versículo 4. En él estaba ¿qué? La vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora se nos dice que este verbo que existía desde la eternidad, que estaba junto con Dios, pero que al mismo tiempo es Dios y quien creó todas las cosas, es la luz que da vida a los hombres. Ahora, mirad, primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Sí? Versículo 2. Porque ¿qué? La vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos, ¿el qué? La vida eterna. Ahora, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. ¿Cuál es esa vida eterna? Ahora, mirad el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. ¿Dios es qué? Luz. ¿Sí? Y no hay ninguna ¿qué? Tinieblas en él. ¿Ves la relación que existe con Juan capítulo 1? ¿Sí? En primera Juan sigue hablando del verbo, ¿sí? Y sigue hablando de que este verbo es la misma vida que se nos manifestó y que Él es la luz. Dios es luz. Entonces el verbo es la luz que trajo vida a los hombres. ¿Por qué las personas en el Evangelio de Juan, en el primer siglo, muchas personas no eran salvas y cuando morían iban al infierno? Juan capítulo 3 parece darme la respuesta, porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando la luz vino al mundo, el hombre estaba en tinieblas y no pudo ver la luz. Por eso dice la Biblia que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. O sea, una persona para ser salvo tiene que conocer la luz, porque es la luz que da vida a los hombres. Pero ¿quién es la luz? Bueno, es el verbo. Es el verbo que existió desde la eternidad, antes de que todo fuese creado. El verbo ya existía, estaba con Dios, pero es Dios, y por Él todas las cosas fueron creadas. Él es aquel quien da vida. De esta luz predicó Juan el Bautista, en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos que creyesen por él. Juan predicó para que a través del mensaje que él daba la gente creyera, no en Juan, sino que creyera en la luz. Eso es lo que está diciendo, vino a dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan vino a hablar de la luz. ¿Quién es la luz? Es el verbo, es el que estaba con Dios, es el que creó todas las cosas, es el que le da vida a todas las personas. De ese vino a hablar Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Acá está, muy bien. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces vemos que Juan está diciendo que la única manera en que las personas pueden tener vida eterna es a través de la luz. ¿Quién es la luz? Es Dios, es el que creó todas las cosas, es el que existía desde la eternidad. Pero mostrarme más de esa persona, quiero saber la identidad de esa persona. Ahora Juan, nos da la respuesta en el versículo 14, que dice, y aquel verbo, ¿qué pasó? Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la luz, vino a este mundo para mostrarnos la gloria del Padre, la gracia del Padre y la verdad del Padre. Somos salvos por gracia. Somos libres del pecado mediante la verdad. ¿Sí? Porque sin la verdad no podemos ser libres. Juan 8:44. Una persona para ser salvo necesita recibir la luz de Cristo.
Mientras una persona vive sin Cristo, está en las tinieblas del pecado, está bajo el control y el dominio de Satanás, rumbo al infierno. Pero cuando uno ve la luz de Cristo, uno pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser luz como Él lo es Él. Y Dios da vida a las personas. Ahora, vos fijate que ese verbo se hizo carne. Ahora, ¿te das cuenta de esto? Que esta persona que es eterna, que estaba con Dios y que es Dios, y que creó todas las cosas, y que es la luz y la vida de los hombres, se tomó un tiempo para pensar en vos y en mí, y en nuestra salvación. ¿Y qué hizo para salvarnos? Tomó nuestra forma, se hizo carne. Y cuando se dice que se hizo carne, no está diciendo que se hizo un bife de chorizo, si no está diciendo que se hizo una costilla a la parrilla, no. Cuando dice que se hizo carne, se dice que tomó un cuerpo humano, se vistió como uno de nosotros, se hizo semejante a nosotros. Mirá Primera de Juan, capítulo 1, nuevamente. Está enseñando que es teología pura. ¿Qué es teología? Teología es conocimiento de Dios. Eso significa la palabra teología. Lo que Juan nos está diciendo es conocimiento de Dios puro. Esto es Dios, en Juan capítulo 1. Ahora, mirá, Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era que... Lo voy a ilustrar, permítame. Muy bien. Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Juan capítulo 1. El verbo, ¿sí? Ahora, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, para oír, la persona me tiene que hablar, ¿sí? Lo que hemos oído, dígame hola. Hola, la estoy escuchando. Lo que hemos visto, lo estoy observando, ¿sí? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo puedo palpar, lo puedo ver, o sea, lo tengo enfrente mío, o sea, no es un sueño, es real. A Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, versículo 18. Pero el verbo lo dio a conocer. Ya vamos a decir quién es el verbo. Pero lo puedo ver, lo puedo palpar, puedo estar con él. ¿Qué me está diciendo? Juan nos está diciendo que ese mismo verbo, que es Dios, se hizo hombre. El mismo Dios se hizo como uno de nosotros para venir a salvarnos. O sea, ¿no es increíble? No es, wow, Dios se hizo como uno de nosotros y habitó entre uno de nosotros, teniendo toda la gloria, teniendo todos los ángeles, teniendo semejante trono donde sentarse, ángeles que le sirvan, ángeles que le adoran. Vení para ser escupido por uno de nosotros, dejar todo eso para ser despreciado por gente como nosotros, dejar toda la gloria por nosotros, que somos menor que los ángeles, que no valemos nada. Ese mismo Dios se hizo como uno de nosotros, pero si vas a Hebreo, se hizo menor que nosotros, porque dice que fue hecho como un gusano. ¿Sí? Este Dios, ¿sabes quién es? Es Jesucristo, porque fue el mismo Jesucristo que se hizo carne. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo estaba con Dios, y Jesucristo es Dios. Por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Entonces cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué hizo Jesucristo? Hizo la luz. Cuando Dios dijo, sea la expansión sobre los cielos, ¿qué hizo Jesucristo? Hizo la expansión sobre los cielos, porque Jesucristo es la palabra misma de Dios que cobró vida. Esa es la palabra verbo. Es el mismo. Cuando Dios dijo, sea el hombre, ¿qué hizo Jesucristo? Creó al hombre. O sea, ¿te das cuenta? Dios se hizo forma para que se cumpliera su voluntad y los hombres fueran salvos. De ahí viene la primera lección. Una persona, para ser salvo, en primer lugar, tiene que creer que Jesucristo es Dios. Si una persona no cree que Jesucristo es Dios, nunca va a poder ser salvo, porque Jesucristo es Dios. No podés negar las Escrituras. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, nos está diciendo que Jesucristo es Dios, porque el único Dios que conocemos que se hizo carne fue Jesucristo. No existió otro Dios, no hay otro Dios. O sea, hay un solo Dios único y verdadero. Deuteronomio capítulo 6. En esa única deidad hay tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Eso dicen los testigos de Jehová. El Padre es superior, el Hijo es menor y el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. No, la matemática bíblica es 1 más 1 más 1 es igual a 1 porque es Dios. Hay un solo Dios, pero en ese Dios se ven tres personas, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y los tres son personas. No hay una energía, no hay un Hijo menor. Jesucristo no es menos que el Padre ni más que el Padre, es el mismo Dios. Por esa razón es que nosotros nos atrevemos a decir bíblicamente que si una persona rechaza la deidad de Jesucristo, está rechazando el Salvador.
Porque ¿qué dice Primera de Juan capítulo 2? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el engañador? Aquel que niega que Jesucristo es Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no está hablando que es menor que el Padre. Está hablando que en esencia, y es de la misma esencia y de la misma naturaleza que el Padre. O sea, yo soy hijo de Nicolás Joaquín de Aguilera, sangre cordobesa, ¿sí? Entonces yo comparto la esencia y la naturaleza de Nicolás Joaquín Aguilera, porque él fue el que me trajo al mundo a mí. ¿Me explico? Pero Jesucristo comparte la esencia y la naturaleza de Dios. Ya existía desde la eternidad. A Jesucristo nadie lo creó. O sea, Dios existió siempre. Entonces vemos que para ser salvo hay que creer que Jesucristo es Dios. Si una persona rechaza la deidad de Jesucristo, hay síntomas de que está rechazando la verdad bíblica de Dios. Y le estamos diciendo a Dios, yo no puedo creer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mente no lo concibe. Eso es lo que te enseñan las sectas. Eso es lo que te enseñan las religiones. Yo no lo entiendo, no puede ser. Él es padre, él es hijo, no puede ser Dios. Si él es hijo, tiene que ser menor. No. La palabra de Dios nos dice que estaba con Dios, pero que era también que Dios. Y ahora vemos Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan nació antes que Jesucristo, 6 meses antes. Es como que, ¿cuántos años tenés? 42. 42, yo tengo 32, me lleva 10 años. Es como que estuviera diciendo él, o sea, yo nací primero, pero Matías antes que yo. Pero si él nació primero, y yo soy antes que él, no, en realidad no nací yo después que él. Eso es lo que concibo en mi mente. Pero con Jesucristo no es así. Juan dice, yo nací primero que él, pero ella existía, ella estaba antes que yo existiese, ella era. ¿Sí? Entonces Juan mismo nos está dando testimonio de que Juan el Bautista nos está predicando justamente de Jesucristo, que es el Dios eterno, que creó todas las cosas, es la luz y la vida que los hombres necesitan para ser salvos. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, ¿por qué? Por medio de Jesucristo. En el versículo 14 dice que a través del verbo conocimos la gloria y la gracia. Ahora ya nos dice por medio de Jesucristo, ya nos aclara quién es el verbo, es Jesucristo. Entonces vemos que a Dios nadie le vio jamás. ¿Viste a Dios hoy? ¿Desayunaste con Él? ¿Lo invitaste a almorzar? Si yo lo hubiera visto, yo hubieras querido ir a almorzar con Él. Yo nunca lo vi a Dios, pero no discuto su existencia. ¿Cuántas veces necesitas mirar al cielo para saber que el cielo está arriba? Ya sabés que está ahí, no necesitas mirar. ¿Cuántas veces necesito mirar al cielo para saber que Dios está allá? No necesito mirar, yo ya sé que está allá. Pero yo no lo veo, no lo palpo, nunca le estreché la mano, nunca lo escuché con una voz audible, nunca lo palpé. ¿Sí? ¿Me explico? Pero Juan sí. El apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, sí lo vio, sí lo palpó, sí estuvo con él. ¿Cuántas mañanas habrán estrechado la mano? ¿Cuántas veces Juan habrá recostado su cabeza sobre el hombre de Jesucristo, de Dios? ¿Cuántas veces Juan habló con él y compartieron? ¿Te acordás, Juan, cuando le metimos el gol de penal a Pedro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordás ese pescadito asado? ¡Oh! Más rico que el asado de Alfredo. ¿Sí? ¿No? No está, ¿no? Por eso lo quería decir. No le digan nada, che. ¿Te lo imaginás a Juan hablando con Dios? ¿No te gustaría estar así con Dios? En persona, charlar con Él, palparlo, tocarlo, echarle un abrazo, jugar fútbol. No sé, no digo que vamos a jugar fútbol con Él, pero ¿no te gustaría tener ese tipo de relación como tenés con una persona, con tu mejor amigo, que lo tocás, lo palpás, y decís, sos vos, existís? ¿Sí? Bueno, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero ¿cómo podemos ver a Dios? A través de Jesucristo. Mirá lo que dice el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué? Él le ha dado a conocer.
Si querés conocer a Jesucristo, no necesitas una imagen que tocar, una voz que escuchar. Necesitas conocer a Jesucristo. Sin Jesucristo una persona no puede conocer a Dios. Es por eso que muchas sectas y muchas religiones que creen en Jesucristo van directo al infierno. Porque rechazan a Jesucristo, niegan la deidad de Jesucristo. Te dicen que creen en Dios. Encima se jactan de levantarse con la Biblia del púlpito y te dicen, Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios. Es menor que Dios en rango y posición, pero Él no es Dios. Juan no está diciendo eso. Y tienen las mismas escrituras que vos y yo tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Jesucristo es Dios. Y es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer al mismo Dios. Jesucristo nos reveló la mente del Padre, porque es la palabra de Dios. Pero también es el medio por el cual vino para que nosotros nos relacionemos con Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Jesucristo nosotros? Acá tenemos el testimonio de Juan. Y el testimonio de muchos hombres que lo vieron y escribieron estas palabras para que las personas que vengan a través de los tiempos puedan conocer a Dios. A través de aquellos que sí lo conocieron y lo vieron y que nos dan su testimonio. ¿Qué necesitamos? Como mucho, 2 o 3 testigos, decía la ley. Con toda palabra consta con 2 o 3 testigos, ya sabes así. Y hoy funciona así en los juicios, donde hay testigos, ¿qué pasa? Lo más probable es que ganes el juicio, porque tenés testigos. Ahora, nosotros tenemos muchos testigos que vieron a Dios. 12 personas. 12. Después apareció a más de 500 personas. Y muchos creyeron en Él, hasta que hoy la palabra de Dios llegó a nosotros. Es increíble que pusimos la fe en una persona que no hemos visto nunca, que existió hace más de 2000 años. ¿Cuántos de ustedes creen en el general San Martín? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Por qué nadie levanta la mano? ¿Qué no creen en San Martín? ¿Acaso no están las escuelas en su nombre? ¿No hay retratos de él? ¿Hay algún mexicano? ¿Quién conoció al general Hidalgo? Eso lo sé por el Chavo del 8. ¿Cuántos de ustedes, a ver, un general de Paraguay que nunca hayan conocido, que existió hace 200 años? Francisco Solano López. ¿Quién conoció a Solano López? Bueno, no me acuerdo el resto del nombre, es largo. ¿Lo viste alguna vez? No. Pero, ¿nunca vieron a San Martín? Sí. Pero, ¿creen que existió? ¿Cómo creen que existió si nunca lo vieron? ¿Le estrecharon la mano? ¿Hablaron con él? Tenemos testigos. La historia argentina. Ustedes tienen la historia de Paraguay. Testimonios de personas que no hablan de esos hombres que existieron a través de los tiempos. Y así muchísimas personas. ¿Conociste alguna vez a Spurgeon? ¿Conocimos alguna vez a D.L. Moody? ¿Cómo sabemos que existió y que no es un cuento de hadas? Digo, algunas. ¿No estamos en una secta? ¿Cómo sabemos? Porque hay testigos. ¿Cómo sabemos que el Dios en Jesucristo que nosotros creemos es Dios? Porque creemos el testimonio de las personas que nos dieron. Y hemos creído que Jesucristo es Dios. Y por esa razón tenemos la seguridad de la vida eterna. Es por esa razón que tenemos paz, tenemos seguridad de la vida eterna. Porque hemos puesto nuestra fe en una persona que nunca vimos, pero sabemos que existimos, sabemos que existe, sabemos que nos salvó, sabemos que vino a este mundo. Es más, en la secundaria, a mí me enseñaron de Jesucristo en los libros de historia secular. Me lo enseñaron como un líder religioso y nada más, pero la historia habla de él. Eso basta decir que Jesucristo estuvo en este mundo. Cuando mirás el calendario, ¿quién lo dividió el calendario a la mitad? Antes de Cristo y después de Cristo. El mismo calendario te está diciendo que Cristo existió, porque nuestro calendario se basa en eso, antes de Cristo y después de Cristo. Se cuenta así. Entonces, hermanos, tenemos un Salvador que es Dios. Date cuenta que a la persona a la cual creíste es Dios. Date cuenta que a la persona, cuando vos venís acá a la iglesia y escuchar el mensaje, venís a escuchar a Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios, se está predicando de Dios. O sea, es Dios que está hablando. Cuando venís a servir acá a la iglesia, venís a servir a Dios. ¿Me explico? ¿Te das cuenta? O sea, lo que yo hago, lo estoy haciendo para Dios. Para aquel que un día hizo todo por mí, ahora yo lo hago todo por Él. Si Él se hizo hombre por mí, no debe ser ningún sacrificio salir y ganar un alma. No debe ser ningún sacrificio pasar un trapo en la iglesia. No debe ser ningún sacrificio algún servicio. No tiene que costarme. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo todo por mí, ¿cómo yo no lo voy a hacer por Él, que es Dios?
Gracias a Él conocí al Padre. Gracias a Él. A Dios nunca lo vi, pero en Jesucristo lo conocí como mi Salvador. Y ahora soy hijo de Dios. Y tengo un Padre eterno en los cielos. Y puedo orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él ora. ¿No oras a tu Padre todos los días que está en los cielos? Y le pedís trabajo, le pedís salud, le pedís plata, le pedís auto. No le pedís muchas cosas. No le pedís que responda a tus oraciones. No le pedís por la salvación de fulano, de mengana. No le pedís y ves las respuestas a tus oraciones. Eso quiere decir que Dios existe, que Dios es real. Y vos tenés una relación con Él. Y yo tengo una relación con Él. Nunca tendríamos esa relación si no fuera por Jesucristo, que se hizo hombre. Tenemos un privilegio, hermano. Somos los hijos del Dios eterno. El que estaba con Dios, pero es Dios que creó todas las cosas, la luz, la vida de los hombres. Juan lo palpó, estuvo con Él, y acá estamos hablando reunidos de Él en su nombre. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que tiene la iglesia de Jesucristo! Amén. Porque no es una secta. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque de ahí vino Jesucristo. ¡Qué privilegio! Si no has conocido a Jesucristo como Dios, es tiempo de que creas en Él. Si te estuviste cuestionando la deidad de Jesucristo, es tiempo de que creas en Jesucristo, porque una persona no puede ser salvo porque Jesucristo primeramente es Dios. Pero si has conocido a Jesucristo como Salvador, hermano, tenés una posición de privilegio. No sos cualquier hermano en la iglesia, sos el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Y esa es nuestra posición en este mundo, esa es nuestra vida en este mundo. Vivamos como hijos de Dios. Por eso la Biblia ya nos dice, no vivamos como este mundo. Ahora vivamos por lo que somos. Somos hijos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Somos hijos del Creador. Gracias a ¿quién? A Jesucristo. ¿Sí? No pisoteemos y no desperdiciemos todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Cuántas veces yo pisoteé la obra de Cristo? Él se dignó para hacerse hombre, para salvarme a mí. Pero ¿cuántas veces tuve en menos su palabra? La desprecié, la deshonré. ¿Cuántas veces desprecié al hombre que predicó la palabra de Dios? Lo deshonré, lo critiqué y hablé mal de él y me enojé contra él. ¿Cuántas veces tuve oportunidad de servir en mi iglesia? Yo no voy a meter la mano en un inodoro. Y me perdí oportunidades de servir a mi Dios. El día que entendí mi posición de hijo de Dios, y al ser hijo de Dios sos heredero, estás sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, eso debe motivarme a limpiar, a no tener miedo de limpiar un baño, a no tener miedo de pasar una escoba en la iglesia, a no tener miedo de cuando un hermano me toca el timbre en la casa recibirlo. Amén, ¿qué querés? Venir. A no tener miedo de orar, a no tener miedo, hoy está puro y no quiero ir a la iglesia, tengo miedo. No, nos venimos a reunir con nuestro Salvador. Disfrutemos de nuestra posición que tenemos, hijos de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.